fieles hacedores de la palabra. La semana pasada, o sea, el domingo anterior, vimos en medio de las pruebas, y hoy vamos a hablar acerca de sabiduría en tiempo de la prueba. Sabiduría en tiempo de la prueba. Y los que vinieron la semana pasada saben que estamos estudiando esta carta que iba dirigida a un grupo de creyentes que había sido disperso por el mundo por causa de la persecución. ¿Dónde queda entonces lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que queremos? Bueno, esos están allí y se ponen delante del Señor y dependerá de la voluntad de Dios, si sí o no. Por supuesto que hay una parte humana, ¿sí o no? Hay cosas que tal vez Dios sí está dispuesto a hacer y a darnos, pero requiere de nosotros disciplina, esfuerzo y sacrificio, ¿sí o no? No trabajan ni riegan y el Señor las alimenta, pero ya tienen que salir a buscar el alimento, ¿sí o no? Tienen que salir del nido porque en el nido no cae nada. Hay que salir y planear. Me imagino los pajaritos buscando por allí la provisión. Dios se ha comprometido a proveerles, pero deben buscar la provisión. Entonces creo que como cristianos, amén, nosotros debemos aprender de las aves. Sí, el alimento Dios lo va a proveer, pero debemos buscarlo. Debemos salir a buscarlo, no en nuestra propia fuerza, pero confiando en la promesa del Señor, salgo y me aventuro a buscar el pan, a buscar los alimentos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, mis amados hermanos. Dijimos que las pruebas fortalecen nuestra fe. ¿Qué hace? Dios. Ahora bien, si no entendimos o si no logramos entender eso de la semana pasada, porque a veces nos obstinamos, ¿verdad? Y decimos, no, eso no puede ser así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy una hija de Dios, si yo asisto a la iglesia, si yo no le hago mal a nadie, y si yo no sé qué, y así nos ponemos los cristianos a veces, ¿sí o no? Comenzamos a decir que nosotros, eso es pecado ya. Porque todo lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios. Amén. Pablo dice, si soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y si es por la gracia de Dios, ¿cómo entonces me puedo jactar de lo que hago? Si es por gracia. Bueno, realmente, mis queridos hermanos, esto nos ayuda en nuestro carácter, las pruebas. Nos hacen crecer en nuestra confianza en Dios. Y ninguna prueba es en vano en la vida del cristiano, ninguna. Pero si no lo logro entender, ahora Santiago dice lo siguiente, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios para que entonces pueda comprender el propósito, escúcheme bien, el propósito y la voluntad de Dios en medio de las pruebas. Yo no entiendo qué está pasando, Señor. Bueno, pídale al Señor sabiduría, dice Santiago. Y si usted le pide al Señor con humildad, con resignación, con disposición, con humildad delante de Él, créame que Dios se va a encargar de mostrarle. Entonces Santiago le dice, si ustedes no entienden lo que yo le estoy diciendo, que se gocen en medio de las pruebas, si ustedes no entienden que tengan por sumo gozo cuando se hallen en ellas, entonces pídanle a Dios sabiduría, mis amados hermanos. Pídanle a Dios para comprender cuál es el propósito detrás de esto que estamos afrontando. ¿Qué viene detrás de todo esto? ¿Qué quieres enseñarnos, Señor? ¿Cuál es tu voluntad a través de esta circunstancia? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, pídanle a Dios sabiduría, porque es precisamente en tiempos de adversidad que tendemos a perder la estabilidad emocional cuando estamos pasando por momentos difíciles.
tendemos a perder la estabilidad emocional, nos confundimos muy fácilmente y requerimos sabiduría para accionar y responder ante la adversidad. En primer lugar, en esta mañana, todos debemos reconocer que necesitamos sabiduría. ¿O hay alguien aquí que no necesita? Yo reconozco que necesito sabiduría. Usted debe reconocer que necesita sabiduría. Usted debe reconocer que muchos de sus problemas tienen que ver con las malas decisiones que hemos tomado, con las acciones que hemos tenido ante ciertas circunstancias. Entonces, todos debemos reconocer que necesitamos sabiduría. Debemos ser humildes, mis amados hermanos. Y Jesús lo dijo, sean mansos y humildes de corazón, para que haya descanso para vuestras almas. Necesitamos ser humildes y capaces de reconocernos y darnos cuenta de que necesitamos sabiduría para vivir la vida cristiana, mis queridos hermanos. Necesitamos sabiduría para vivir la vida cristiana. Todos hemos experimentado momentos difíciles y dificultades y se espera de nosotros reacciones muy distintas a cómo reacciona el mundo ante la misma situación o ante la misma circunstancia. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la prueba? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la dificultad, ante la adversidad? Bueno, no podemos reaccionar como el mundo, como la gente que no tiene a Cristo, ¿verdad? No podemos maldecir, no podemos decir esta desgracia, esta miseria, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Creo que no me merezco esto, yo he sido un hombre, no. Debemos aceptar las cosas con resignación, con humildad, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿qué hay detrás de todo esto que está sucediendo y que está pasando en mi vida o a mi alrededor? ¿Qué quieres tú que yo aprenda de esto? Entonces, necesitamos, mis queridos hermanos, reaccionar de manera diferente. Santiago dice, si alguno no logra entender, no logra comprender en medio de estas circunstancias lo que Dios puede estar haciendo, pues pida sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios que le muestre. Y recuerde que estamos hablando de pruebas, ¿verdad? Es una carta, no podemos agarrar un pedacito y sacar una idea solamente del pedacito. Ese pedacito tiene un antes y tiene un después. Y si seguimos la carta en correlación con lo que él quiere decir a ese grupo de hermanos que está atravesando diversas pruebas, diversas dificultades, entonces yo tengo que entender que la sabiduría aquí no está asociada para pasar un examen. Que la sabiduría aquí no está asociada simplemente a hacer buenos negocios. La sabiduría aquí está asociada en primera instancia a la reacción que yo debo tener en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Es lo que él está tratando de decir. Estamos hablando de las pruebas que experimentaban los creyentes y la sabiduría está asociada con nuestra respuesta y nuestra actitud ante las pruebas, mis queridos hermanos. Señor, necesito sabiduría. Ayúdanos, las cuales no deben ser vistas como desgracias. Las pruebas en nuestra vida cristiana no deben ser vistas como desgracias, ni como maldiciones, ¿verdad? Qué cosa tan triste que cuando estemos viviendo este tipo de experiencia, se acerquen los supuestos líderes y los supuestos pastores a decirnos que estamos en pecado y que nos está llevando, ya ustedes saben quién, ¿no? Es triste que mucha gente crea que lo que Dios esté permitiendo en nuestra vida para crecimiento o para forjar nuestro carácter o para fortalecer nuestra confianza en Él, venga alguien a decirnos que es porque estamos haciendo las cosas mal o porque estamos en pecado. Por supuesto que algunas cosas no tienen que ver con el Señor. Ya dijimos, es el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestra rebeldía, de no tomar en cuenta la palabra. Pero hay otras cosas que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y nos pasan, decimos, tiene que haber un propósito detrás de todo eso. Ya dijimos que Dios no permite cosas por capricho, sino con un fin, y el fin es nuestro crecimiento. Es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué clase de sabiduría quiere Santiago que pidan sus hermanos en Cristo? ¿Cuál será esa sabiduría que está diciendo el apóstol Santiago que pidamos? Si está alguno falto de sabiduría, pídala a Dios. Esa sabiduría es más que conocimiento, mis amados hermanos, y está más allá de cualquier conquista humana. Cuando hablamos de sabiduría en el contexto del mundo, se entiende
Sabiduría como alguien sabio, ¿verdad? Es lo que se entiende en el contexto del mundo. Como alguien sabio, ¿verdad? Una persona que acumula mucho conocimiento de distintas ramas, ¿verdad? De hecho, muchos ostentan el título de sabios. Los sabios del Oriente, los sabios de Asia, los sabios de aquí, los sabios de allá. Pero es una sabiduría humana y terrenal. Es una sabiduría con limitaciones y que muchas veces la vida de quienes se consideran sabios contradicen la verdad de Dios, no solamente por lo que dicen, sino por lo que hacen. Por lo tanto, esa no es la sabiduría de la cual está hablando Santiago. Porque esa sabiduría muchas veces es arrogante. Esa sabiduría muchas veces exige pleitesía. Esa sabiduría muchas veces quiere ver a los demás por encima del hombro. Pero esa no es la sabiduría que está hablando Santiago. Santiago está hablando de una sabiduría espiritual, de una sabiduría que viene de parte de Dios. Una sabiduría que solamente la puede dar Dios, que no se adquiere por métodos humanos, mis queridos hermanos. Además, está comprobado que con esa sabiduría humana no es suficiente para hacer frente a las dificultades. La gente cataloga como sabio al Dalai Lama, ¿verdad? Tan sabio es que le gustan los niños. Esa no es sabiduría espiritual. Pero mucha gente, presidentes, mucha gente importante, influyente y líderes de las distintas ramas se van allá y se postran ante el Dalai Lama y lo consideran una eminencia y creen que él debe darles un consejo. Ahora, no me malinterprete, no quiero decir con esto que no existan personas sabias, digamos secularmente hablando, pero haciendo referencia a nuestro estudio, no está asociado a ese tipo de sabiduría, sino a una sabiduría espiritual que solamente puede ser posible en nosotros por medio de Dios. No se logra de mucha forma. Ahora, hay gente muy inteligente, ¿sí o no? Hay gente con mucho conocimiento, pero un desastre en su vida familiar, un desastre en sus relaciones personales, un desastre en muchas áreas. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de acumulación de conocimiento o de información o de intelectualismo. No, mis amados hermanos. Los intelectuales nunca han faltado en la historia. Siempre han existido. Pero se necesita más que conocimiento. Se necesita la sabiduría que viene de Dios. Para Santiago, la sabiduría es el uso correcto de nuestras oportunidades en la vida santa. Es vivir como Cristo, de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Pídanle a Dios sabiduría para que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. La sabiduría espiritual es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor a las situaciones diarias. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, Jesús dijo algo muy interesante. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el que me escucha pero no las hace, ¿a quién le compara? A un hombre insensato. Entonces, mis queridos hermanos, la idea es que entendamos la sabiduría o la relacionemos con vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La sabiduría espiritual es la aplicación a la vida práctica de las enseñanzas de nuestro Señor a las distintas situaciones de la vida que podamos enfrentar. Eso es sabiduría. Saber cómo conducirnos en ciertos momentos y en ciertas circunstancias de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago no solo habla acerca del conocimiento, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Ahora, ¿cuándo necesitamos sabiduría? Todo el tiempo, mis amados hermanos. Necesitamos sabiduría. Podemos orar a Dios por sabiduría y Él va a suplir abundantemente nuestras necesidades de ella. Qué bendición, ¿verdad? Todos podemos pedir sabiduría a Dios. No podemos pensar que hay un grupito de sabios en la vida cristiana. Y hay gente, ¿verdad?, que se creen muy sabios. Pero la Biblia no habla de eso. Nos dice que todos podemos pedirle a Dios por sabiduría, orar, y Él va a suplir abundantemente para nuestras necesidades de sabiduría. Los cristianos no tienen por qué andar a tientas, mis queridos hermanos, ni en tinieblas, ni confundidos, con la esperanza de tal vez encontrar la respuesta. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición. Amén. Diga conmigo, la sabiduría de Dios
está a nuestra disposición. Usted puede acceder a ella, usted puede obtenerla, usted puede recibirla. Dios quiere darla. Él está amplio y generosamente dispuesto a derramar de su sabiduría sobre nosotros. Y eso es una bendición muy grande. Es un privilegio muy grande. Sabiduría significa discernimiento, mis amados hermanos, práctico. La sabiduría empieza con el respeto a Dios. ¿Sabía usted eso? La sabiduría empieza con el respeto a Dios y conduce a una vida recta y resulta en una capacidad creciente para distinguir lo correcto de lo erróneo. Eso es sabiduría espiritual, sabiduría de Dios. Dios está dispuesto a darnos sabiduría. Él desea darnos esa sabiduría, pero no podremos recibirla si nuestras metas están centradas en nosotros mismos, en lugar de estar centradas en Dios. Para conocer la voluntad de Dios debemos leer su palabra, mis queridos hermanos, llenarnos del conocimiento de ella, pedirle que nos revele cómo obedecerla y luego estar dispuesto a hacer lo que Él nos diga. La sabiduría que Dios da o la que Él nos quiere dar no es una que nos capacita solamente para lo que nosotros queremos, sino para lo que Él quiere, mis amados hermanos. En realidad, la sabiduría que Dios nos da es una que nos habilita y capacita para hablar y actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Entonces yo quiero esa sabiduría, amén. Y usted debe anhelar esa sabiduría. Santiago quería que los hermanos entendieran que todo lo que estaban experimentando tenía respuesta, explicaciones. Y él quería que los hermanos, en vez de despotricar de su situación, en vez de quejarse, en vez de amargarse, en vez de cuestionar a Dios, pudieran pedirle a Dios sabiduría para que vean el panorama como Él lo ve. Que pudiéramos decirle, Señor, dame sabiduría para saber cómo hacer frente a esto, cómo poder soportar esto. Ayúdame con esa sabiduría que viene del cielo. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Y mientras más nos acerquemos a Él, a Dios, más sabios seremos. Salomón dijo, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Si más nos acercamos a Dios, que es la representación de la verdadera sabiduría, más sabios seremos. Pero mientras más nos aislemos de Dios, más ignorantes seremos, mis queridos hermanos. Cerca de Dios tendremos mayor capacidad de comprensión de las cosas espirituales, de poder discernir correctamente las cosas, de poder ver lo que Dios quiere que veamos. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si somos sabios o no, si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiado por la sabiduría que viene de Dios. En pocas palabras, esta sabiduría que viene de Dios se refleja. No solamente se tiene, sino que se hace visible. Y no se hace visible porque le tengo que decir a la gente que vea lo sabio que soy. Se hace visible porque la gente puede verlo, mis amados hermanos, y se transforma en un testimonio. Ahora, Dios concede la sabiduría, mis amados hermanos. El conocimiento lo podemos adquirir, pero la sabiduría viene de Dios. Es un regalo de Dios. Dios es quien concede la sabiduría. Por eso Santiago nos invita a pedirla a Dios. ¿Está alguno falta de sabiduría? Es porque quiere. Porque si usted le pide a Dios, Dios se la da. En pocas palabras, el que esté en el Señor y no tenga sabiduría es porque no quiere. Pero puede pedirla a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. Y le será dada, dice la Biblia. Le será dada. Entonces, si Dios concede la sabiduría y Santiago nos invita a pedirla, ¿es por qué? Porque la sabiduría viene de Dios, de Jehová, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otro texto dice, en mismo proverbio, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ese temor no es un temor de miedo, es un temor de reconocimiento de quién es Dios. Es un temor de fallarle, es un temor de ofenderle, es un temor de no obedecerle, es un temor de ir en contra de su voluntad. Es un temor completamente distinto, pero dice, el temor de Jehová
es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mis queridos hermanos. Ahora, nuestro texto en Santiago dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios en su inmensa misericordia y fidelidad da a todo sabiduría. Ningún creyente, escúcheme bien, ningún creyente queda excluido. Todos tenemos parte. Todos podemos ser parte. Todos podemos recibirla. Ningún creyente queda excluido. Todos los cristianos podemos obtener sabiduría. No solamente la da a todos, sino que también la otorga abundantemente y sin reproche. No es, te voy a dar un poquito. No, Él quiere darte sabiduría abundantemente y sin reproche. Y le será dada, dice la Biblia. En la versión Dios habla hoy, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, creo que es un poco más directa, más clara, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Ese va a ser el resultado de esa petición. Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Dios da la sabiduría. Ahora, qué hermoso es poder saber esto, ¿verdad? Qué hermoso es poder saber que sin importar cuán humilde y sencillo seamos, podemos obtener sabiduría, como decía el salmista. ¿Qué decía David? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Escuche bien, la ley de Jehová es perfecta, eso significa su palabra, ¿verdad? Su palabra es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Dónde está el testimonio de Jehová? En la palabra. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, ¿cuánta gente muy humilde, muy sencilla conocemos, pero con una sabiduría impresionante? Esa persona de la cual es imposible que yo le hable y que él me hable y que no salga edificado. Que es imposible que no deje en mí, ¿verdad? Una huella espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, siempre tiene algo que dar, pero no es algo común, es algo espiritual, algo que viene de parte de Dios. Ahora, todos conocemos eso, mis queridos hermanos. Más adelante dice, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Pocas palabras, la sabiduría de Dios viene a mostrarnos el mundo tal y cual como es. Viene a revelarnos el mundo espiritual. Viene a revelarnos las cosas como realmente son. Pero sin la sabiduría de Dios, ¿qué creemos nosotros? Que somos buenos, que todo va a salir como nosotros queremos. Pensamos que... No, ahí estamos viendo distorsionadamente. La sabiduría espiritual y la sabiduría que viene de parte de Dios nos ayuda a ver las cosas como son. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy viviendo esta situación o esta experiencia, puedo ver lo que los demás no ven. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque ¿cómo es posible que te pase todo eso? ¿Qué le dijo Job? Como la mujer es necia, has hablado. Tal vez Job no tenía el panorama completo, ¿verdad? Tal vez él no podía comprenderlo todo, pero de algo sí estaba seguro. Dios estaba detrás de eso y tenía que haber algún propósito desconocido quizás para él, pero tenía que haber un propósito. Y sabe, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún en los momentos en los que pareciera ser lo más despreciable del mundo. Por eso como cristianos, mis amados hermanos, debemos pedirle a Dios sabiduría, que nos ayude a entender, a ver, a comprender y a vivir y poner en práctica lo que su palabra nos enseña. Podemos decir que el conocimiento del Señor y su voluntad, el conocimiento del Señor y su voluntad, por medio de su palabra, nos da sabiduría para hacer frente a las dificultades de la vida. Por eso usted no puede andar por allí sin conocer la palabra, porque esto es lo único que lo sostiene a uno en momentos de dificultad. Es lo único que lo puede capacitar para poder aferrarse a la promesa del Señor. Necesitamos su palabra. En segundo lugar, hay condiciones para recibir la sabiduría. ¿Cuál es la condición? Bueno, el mismo texto nos lo dice, ¿verdad?
pedir con fe, no dudando nada. Ahora, yo quiero sabiduría. Dios quiere dármela abundantemente. Él está dispuesto, pero hay un requisito. Ese requisito es pida con fe. Y luego dice, sin dudar absolutamente nada. Pida con convicción, creyendo en que Dios va a darle lo que le pide, porque le está pidiendo algo que es de Él, algo que Él quiere darnos. No es como las otras peticiones, ¿verdad? A veces decimos, Señor, si es tu voluntad, porque no sabemos si es o no es. Pero ya aquí queda tipificado, clarificado, plasmado que la voluntad de Dios es que tengamos sabiduría, ¿sí o no? Ahora, la Biblia nos dice que debemos pedir con fe sin dudar nada. Si usted quiere recibir del Señor, debe confiar en que Él le dará. No puede recibir algo de lo cual no cree que Dios pueda dar. Pero Él dice, pida con fe sin dudar. Si hay alguien interesado en nosotros o en que nosotros podamos conducirnos correctamente y poder enfrentar de forma satisfactoria las pruebas y que salgamos victoriosos, ese es el Señor. Él quiere que salgamos victoriosos, amén, en medio de las pruebas. Él quiere que salgamos victoriosos en medio de las dificultades. En pocas palabras, Él está interesado en que usted y yo podamos salir victoriosos en medio de las pruebas. Él lo desea, pero dice pida con fe, no dudando, mis amados hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada, dice la palabra del Señor. No dudando nada. Ahora, es necesario que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que le hay y que es galardonador de lo que los buscan. Dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario, dice el escritor de Hebreo, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. O sea, te estás acercando a Él porque sabes que es real. Pero no solamente eso, sino que Él es galardonador, recompensador de la búsqueda genuina y sincera. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros entendamos eso. El corazón dividido no es la manera de triunfar en la prueba. ¿Qué significa eso? Por un minuto creo en que Dios puede hacerlo, pero por el otro entonces digo, ay, no, pero tal vez no va a pasar. Ay, no, pero tal vez. Hermano, no podemos estar divididos en ese pensamiento. O creemos que Jehová es Dios o no creemos, ¿verdad? Así como tuvo que decirle Elías, o Jehová es Dios o Baal, pero no podéis cavilar en vuestros corazones y estar sí y no, con un piecito aquí y un piecito allá. O creemos o no creemos, o confiamos o no confiamos, pero no existe tal cosa como que sí y que no. Pero aunque nos cueste realmente reconocerlo, existe ese tipo de personas dentro de la iglesia. Que un día tiene confianza en el Señor, que un día cree que Dios puede hacerlo, que un día, pero otro día dice, no, tal vez no va a pasar nada porque no sé, porque mi duda me gana, mi duda es mayor que mi fe. Pues no, ese no es el tipo de persona que Dios espera que seamos, mis queridos hermanos. Si somos decididos a media, obtendremos solo media ayuda, ¿verdad? O mejor dicho, tal vez nada. Seremos como la onda del mar, dice. ¿Y cómo es la onda del mar? Arrastrada de un lado para otro por el viento, ¿sí o no? Así es el que duda, dice la Biblia. Es como la onda del mar. Está de un lado para otro, pero nunca firme, nunca estable. Está allí a la deriva. Pero Dios no quiere que seamos así. Porque la onda del mar en un momento está corriendo hacia la orilla de la fe y de la esperanza, ¿verdad? Si pudiéramos hacer una ilustración. Se va hasta allá, hacia la orilla de la fe, de la esperanza, y en el otro está alejándose hacia el océano de la incredulidad. Pues bueno, Dios no quiere que seamos así. Él no quiere que nosotros estemos constantemente dudando. No quiere que seamos como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Él quiere que nosotros tengamos una firme convicción de lo que somos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y de lo que nos espera. Aún que la adversidad y la prueba y el dolor y el sufrimiento nos acompañen por el momento. Pero eso no debe hacerme cambiar de mi idea, de mi confianza, de mi seguridad hacia dónde me dirijo. Ahora nosotros sabemos que vamos rumbo al cielo, mis amados hermanos.
Nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros sabemos que vamos a tener aflicciones, pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Todo lo que ustedes están padeciendo no es nuevo. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Si conmigo hicieron eso, ¿qué quedará con ustedes? ¿Verdad? En pocas palabras, manténganse firmes en su convicción de lo que Dios dice. Manténgase no como la onda del mar, mis queridos hermanos, alejándose hacia el océano de la incredulidad. No, la fe es enemiga de la duda y la duda es enemiga de la fe. No tienen cabida la una con la otra. Es la antítesis, ¿verdad? Se oponen, son antagónicas el uno con el otro. O es fe o es duda. O es duda o es fe, pero no pueden coexistir o cohabitar juntas. Dios no es honrado por la clase de fe que va alternando entre optimismo y pesimismo. Él no da discernimiento divino a unos hombres tan vacilantes e inestables. No. No debe haber duplicidad de intención en nosotros. En parte queriendo nuestros propios deseos y en parte queriendo los deseos de Dios. Tal inestabilidad, mis amados hermanos, es la señal de un hombre de doble ánimo. ¿Usted quisiera que su esposo o su esposa la quisiera hoy y mañana no? ¿Verdad que no queremos eso? Queremos una persona decidida, una persona que esté convencida de lo que quiere y de lo que está haciendo. Todos nosotros queremos eso. Por eso cuando alguien está de novio con una persona y, ay, no sé si casarme, yo tengo mis dudas, y un día dice que sí, que nos vamos a casar en abril, y después, no, que ya en abril no, que para diciembre, no, que en diciembre no, que para el año que viene, porque yo todavía tengo temores y tengo dudas. No, esa persona de doble ánimo no me sirve en mi vida. Y así hay mucha gente, mis amados hermanos, en esa inconsistencia de la vida, de doble ánimo. Eso impide que uno haya gozo en medio de las pruebas. Confianza en Dios, pero después, ay Señor, no, yo no creo. Yo creo que yo mejor me salgo de esto. No, yo creo que yo mejor busco una solución porque esperando en Dios y no veo que llega, y si no llega, hermanos, Dios lo que promete lo cumple. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como usted o como yo, que de repente hoy decimos una cosa y mañana puede que cambiemos. Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Y su palabra dice que Él es un Dios fiel y verdadero. Él es un Dios que cumple su palabra, que cumple lo que promete. Tito 1:2 dice, en la cual el Dios que no miente prometió desde antes del principio del siglo, la vida eterna. Dios no miente. Dios no le ha fallado a nadie nunca. Dios no le ha fallado a su pueblo. Dios no le ha fallado a su iglesia. Los hombres le han fallado a Dios, pero Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y aunque nosotros fuésemos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Porque ese es su carácter, mis amados hermanos. Esa es su naturaleza. Él es un Dios fiel. Por lo tanto, no debemos tener doble ánimo para con Dios. No, mis amados hermanos. La palabra doble ánimo literalmente significa de dos almas. Una duplicidad allí. Un hombre de afectos divididos, de voluntad insumisa. Bueno, sí, Señor, yo ahorita me voy a consagrar, voy a hacer tu voluntad y después sigo viviendo peor que antes. No, que quiere asegurarse también de ambos mundos. Eso está como el que no quiere restiarse, ¿verdad? Está como el que dice, yo no estoy a favor ni en contra. Entonces, ¿en qué estás tú? O usted está a favor o usted está en contra, pero no puede estar ni a favor ni en contra. Usted tiene que estar del lado de alguien, del lado de la fe o del lado de la duda. Pero usted no puede estar en el medio. No existe, mis amados hermanos. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Tenemos que estar en un punto, tenemos que estar en un lado, y el lado correcto es el lado de la fe, de la confianza en Dios, de creer en Dios. Ese es el lado en el que tenemos que estar los cristianos, mis queridos hermanos. Tenemos que estar allí.
Este doble ánimo, mis amados hermanos, es lo que impide que uno halle gozo en medio de las pruebas. Es la misma, mis amados hermanos, que estorba nuestra vida cristiana. Uno debe creer, mis amados hermanos, con toda su alma, en que en Dios hay ayuda, mis amados hermanos. Sin importar el momento en el cual nos encontremos, en Dios hay ayuda. Sigue diciendo el texto. No piense pues quien tal haga, o sea, dudar, que recibirá cosa alguna del Señor. No hay forma de recibir de parte de Dios lo que Él quiere darnos si tenemos dudas. ¿Sabe si hay algo que molesta al Señor? La incredulidad. Dice la Biblia, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Sí, Él es Dios, Él es todopoderoso, pero por alguna razón demanda de nosotros fe y confianza. Del centurión dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque ese hombre dijo, Señor, no hace falta que vayas a mi casa. Porque yo también soy un hombre que tengo autoridad. Y si le digo a este va, él va. Y si le digo a este viene, él viene. Y si tú envías la palabra, eso será suficiente. En pocas ocasiones el Señor se pudo sorprender de la fe de ciertos individuos. La pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana es, ¿podrá Dios sorprenderse de nuestra confianza en Él? Así de restiado estamos como para decir, Señor, independientemente de lo que suceda y de lo que pase, tú eres Dios y yo sigo adelante, y aunque me matare, como dijo Dios, como dijo Job, en Dios esperaré. Y eso es lo que Dios desea en medio de la prueba, mis amados hermanos. Y eso es lo que la sabiduría de Dios va a producir en nosotros en medio de la prueba. Va a producir en nosotros esperanza, confianza, certidumbre. Va a producir en nosotros ver las cosas como Dios espera que la veamos y no vamos a andar vacilando, creyendo que sí o que no, o pensando que somos simplemente víctimas. Nosotros no somos víctimas, mis amados hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. En nuestra vida no hay casualidades, sino propósito. En nuestra vida no hay sucedió porque tenía, no, aquí sucede lo que Dios permite y lo que Dios permite para mi vida, para su vida, es bueno. En pocas palabras, en medio de la prueba podemos estar en el mejor lugar que usted se pueda imaginar. Pero necesito, mis amados hermanos, confiar en el Señor. Entonces no piense usted que viviendo así, con esa duda, con ese miedo, con ese temor, con ese cuestionamiento, usted va a recibir cosa alguna de parte de Dios. La duda es impía, mis amados hermanos. Es satánica. Porque la duda la proporciona el diablo, no Dios. En el Edén, el diablo usó la duda, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de esto. Con que Dios les ha dicho, y así trabaja el diablo mediante la duda. Tal vez usted de repente ahorita dice, no, el Señor puede hacerlo. Pero en su mente el diablo le dice, eso no lo va a hacer Dios. Te vas a morir. La duda, mis amados hermanos, viene a la mente, pero no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo, para tratar de obstaculizar nuestra confianza en el Señor. Entonces, no pensemos de esa manera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Vivir en una constante duda es una constante tortura. Hasta salió bonito, ¿verdad? Vivir en una constante duda es vivir en una constante tortura. Porque nunca tengo garantía, nunca tengo paz, nunca tengo seguridad, nunca estoy esperando absolutamente nada. Vivo en un constante temor y en un constante miedo. Dudo, me genera inestabilidad. ¿Será o no será? ¿Será el hombre de mi vida? ¿Será la mujer de mi vida? ¿Será el negocio de mi vida? ¿No será el negocio de mi vida? ¿Será que debo hacer esto? ¿Será que debo hacer aquello? El hombre de doble ánimo es inconstante. No logra absolutamente nada. Usted tiene que trazarse metas, mis queridos hermanos espirituales en el Señor, y decir, yo sigo adelante, confiando en lo que Dios dice y confiando en su palabra, y sigo adelante, como una locomotora que va en esa dirección y que no puede agarrar para otro camino. No permitamos, mis amados hermanos, que la duda estorbe nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe. No lo permitamos. No nos lleva a ningún lugar, sino a la desesperación y a la tristeza.
Luego sigue la Biblia diciendo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y realmente cuando uno comienza a leer todo esto, mis amados hermanos, encuentra de que pareciera que estamos cambiando de tema, ¿verdad? Pareciera que estamos entrando en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Y muchos eruditos dicen que este texto no es concordante con lo que se viene hablando. Dicen los eruditos, ¿no? Los sabios. Dicen que no, pero en realidad tienen su lugar cuando lo vemos desde la perspectiva de la prueba. Ahora, recordemos que muchos fueron desheredados por su fe. Ya usted sabe que lo echen a uno a la calle sin derecho a réplica y sin derecho a buscar nada, ni de llevarse como dicen ahí, la litera, ni de poderse llevar el colchón, nada. Muchos, mis queridos hermanos, fueron desheredados por su fe. Otros literalmente quedaron sin oportunidades de trabajo. Porque los únicos que somos o queremos ser más buenos que Dios, muchas veces somos nosotros. Pero cuando la gente dice, todas las religiones son iguales, cuando dicen, todos los caminos llevan a Roma, mentira. Los judíos de aquel entonces dijeron, tú traicionaste nuestra confianza y nuestra fe, no eres parte de nuestra familia, no eres parte de nosotros, así que tú no tienes lugar aquí, no hay trabajo para ti, no hay absolutamente nada para ti, fuera. Si lo ves desde la perspectiva musulmana, o es Alá, o usted no puede tener lugar aquí. Entonces no me digan a mí que todas las religiones son iguales, no me digan a mí que todas las religiones son paz y amor, porque eso no existe. Y la evidencia más grande es la palabra del Señor. La Biblia nos muestra que mucha gente quedó sin trabajo por causa de su fe. Me votaron porque era cristiano. Me votaron por ser fiel a la palabra. Y a usted también lo votarían de cualquier trabajo si usted se entromete en lo que según ellos no debería. Como por ejemplo, si usted es un trabajador de un negocio, de una empresa, y usted ve que se están haciendo cosas que no deben ser, y usted abre su boca, hasta ahí duró. Pero ¿por qué no me votan? Porque yo no digo nada. Yo soy como Shakira, ¿verdad? No digo absolutamente nada. Soy ciego, sordo y mudo. Cuando me conviene. ¿Ah? Porque cuando no habla. Pero nosotros no podemos ser así, mis amados hermanos. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Y si bien es cierto que me puede costar el estar en un lugar, en una posición o en un sitio de privilegio por la verdad, pues tengo que decidirme y no puedo ser de doble ánimo en ese instante. Tengo que confiar en Dios de que si me van a votar por hacer las cosas correctas, pues que me voten. Debería confiar y creer que Dios debe tener algún otro propósito detrás de todo eso. Y a lo mejor en mi mente el enemigo me dice, te vas a morir de hambre, no vas a conseguir un empleo como este, tú no vas a tener otra oportunidad en tu vida como la que tienes ahora. Eso significa que vas a bajar tu calidad de vida. Pues no sé. Lo que sí sé yo es lo que Dios dice. Y yo voy a hacer lo que Dios dice. Y créanme, mis hermanos, Dios honra la fe. Hay una película maravillosa que me encantó y tiene que ver, ¿verdad?, con la fidelidad del cristiano ante las circunstancias. Y resulta que en esa película un hombre ejerce la profesión como, digamos, como de bombero, de rescate, de primeros auxilios, y resulta que un hombre cayó, un accidente, y parece que le cayó un tanque encima, estaba ahí como muriendo, el hermano estaba allí tratando de auxiliarlo, pero ya era inútil cualquier auxilio. Mientras llegaba la ambulancia o el helicóptero, pues se moría, y antes de morirse, él le habló sobre lo que el Evangelio decía. Y le puso una especie de cruz que tenía en la mano, así como diciéndole, mira, Cristo murió en una cruz y todo esto. Cuando llegó la mujer, la cual era atea, dijo, o sea que mi esposo se murió porque usted en vez de brindarle los primeros auxilios, usted empezó a hablarle de su fe. Ah, chévere. No, yo hice todo lo humanamente posible. Yo simplemente, como ya está pasando la eternidad, pues hice lo que tenía que hacer, tenía que hablarle de Cristo. Bueno, en el departamento de bomberos le dijeron, usted tiene que retractarse de eso y decir que fue un error lo que usted cometió. Y ya, él dijo, no, es que yo no he cometido ningún error, porque yo no dejé de hacer mis funciones, ¿verdad?
Y el hecho de que haya compartido mi fe no significa que yo le haya faltado a mis funciones. Entonces, si no te retracta, búscate tu abogado porque entonces el departamento de bomberos no te va a defender. La mujer le dice al marido, por favor, reacciona. Por favor, retráctate. Por favor, eso no hace falta que te pongas con ese fanatismo. Simplemente di que te equivocaste para que te defienda el departamento de bomberos. No me he equivocado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar un abogado. ¿Y de dónde va a salir la plata? Pues pediremos un crédito. Y la mujer pues se rebeló. Dijo, estoy cansada ya de eso. Cansada de darle a Dios, cansada de sacar para darle a Dios. Y miran el problema en que estamos metidos por Dios. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Uno tiene que entender que debe definirse, mis amados hermanos. Y aunque estamos en un mundo de paz y amor, donde hay libertad religiosa, donde todo parece funcionar chévere, sí, en cierto sentido es cierto, pero no es tan cierto como parece. Cuando comenzamos a profesar lo que creemos, cuando comenzamos a vivir, no radicalmente, porque no se trata de radicalismo, no se trata de caer en extremismo, se trata de vivir la palabra. Y Jesús no hizo nada en contra de la ley, pero fue señalado, juzgado, criticado, incluso diciendo que estaba adulterando la ley, aunque él en ningún momento le faltó a la ley. Él cumplió la ley verdaderamente en su esencia. Los cristianos podemos estar en este mundo, podemos vivir aquí, pero el simple hecho de vivir conforme a la palabra de Dios ya nos hace enemigos de mucha gente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, muchos cristianos perdieron por causa de su fe su trabajo y estaban en medio de esa circunstancia, en medio de prueba. Por eso Santiago les anima a que en medio de esa dificultad no se ahoguen en esos problemas, sino que vean más allá, que vean a Dios, que vean su propósito. Santiago les dice que pueden enfocarse en su posición en Cristo. Gloríense quizás no en su circunstancia actual, porque tal vez alguien diría, ¿y de qué me voy a gloriar de todo esto, verdad? Pero gloríense no en su circunstancia actual, pero sí en la circunstancia futura que les espera. Ahora, ¿qué le espera a los hijos de Dios? Según Pedro, nos espera, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. A nosotros nos espera cosas gloriosas, mis amados hermanos. Gloriosas. Y así como dice el himno, más allá del sol, yo tengo un hogar. Aunque en esta vida no tenga riqueza, aunque en esta vida tenga un montón, y yo no estoy en contra de la riqueza, y la Biblia tampoco está en contra de la riqueza. Lo que no podemos hacer es un énfasis desmedido en eso, como que si esa fuera la voluntad de Dios para todo el mundo. No, nunca toda la vida ha existido una generación en la que todo el mundo tenga todo lo que quiere. Siempre ha existido pobre. Jesús dijo, los pobres siempre estarán entre vosotros. Cuando su perfume de nardo fue derramado sobre él, ¿qué dijo Judas Iscariote? Eso era mejor haberlo vendido y agarrar eso y dárselo a los pobres. Y Jesús dijo, una buena obra ha hecho esta mujer y me está preparando para mi sepultura. A los pobres siempre lo van a tener entre ustedes. Si es lo que quieren es ayudar a los pobres, siempre habrá quien ayudar. Pero a mí no me tendrán siempre aquí. Y esta mujer ha hecho una gran obra. ¿Qué quiero decirle, mis amados hermanos? Pablo le dice a estos hermanos, el hermano que es humilde, de humilde condición, quizás social, quizás por cómo vive, quizás por lo que le ha tocado vivir, por las situaciones. Lo que lo que Santiago quiere decir es, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación en Cristo, en la posición y el lugar que Dios le ha dado. Usted tiene lo que nadie puede comprar con todos los millones del mundo. Usted agarra a todos los ricos del mundo de la lista Forbes y le dice a todos que le preste el 100% de su dinero y aún así no puede comprar su salvación. Pero usted agarra al más pobre de los pobres y ese que ha creído en Cristo tiene vida eterna y tiene salvación. Tiene acceso reservado al cielo, mis amados hermanos. Entonces, gloríese, no tal vez en su circunstancia actual, pero sí en la circunstancia futura. Como Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria futura que espera a los hijos de Dios. Hay una gloria que está por manifestarse. Nuestro gozo no está asociado necesariamente al tiempo presente, sino más bien en las promesas de tiempo futuro, el cual está más cercano de lo que nos imaginamos. Porque el Señor viene pronto, mis amados hermanos. Él viene por su iglesia. Y viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha. Él no viene a buscar cualquier cosa, Él viene a buscar a su iglesia.
a su iglesia, a una iglesia pura y sin mancha. Ahora, luego Santiago pasa como que si estuviese criticando a los ricos, ¿no? Y este es lo importante del estudio de la palabra, para poder dar el sentido correcto a las cosas. Cualquiera agarra eso y dice cualquier pistolada, ¿verdad? Cualquier cantinflada. ¿Qué es un cantinflazo? Aquel que dice, sí, pero ya sabe usted cómo hablaba Cantinflas, ¿no? Para adelante, para atrás, que sí, que no, pero a la final no decía nada. Pues nosotros no podemos en la vida cristiana vivir como Cantinflas, ¿no? Que sí, que no, y decir una cosa queriendo decir otra, no. La Biblia es muy clara, mis amados hermanos. Pasa a tratar con el hermano que es rico, pero, cosa chocante, no dice que el rico se regocije en sus riquezas. ¿Dice eso? No. Y ya vamos a ver que esto no es un concepto de Santiago, sino un concepto del Señor. No dice que el rico se regocije en su riqueza, más bien dice que el rico puede regocijarse de haber sido humillado, de haber sido tratado por el Señor. Ahora, si usted era un hombre rico y creía en el Señor, usted podía perder su riqueza, cosa que no estuvo dispuesto a hacer el joven rico. ¿Se acuerdan? El Señor probó su corazón. El problema no era la riqueza. El problema era dónde estaba la confianza de ese rico. Dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Estoy tan interesado en ello. ¿Los mandamientos sabe? Claro que sí, los cumplo desde mi juventud. Bueno, solamente te falta una cosa. Esa cosa que te falta es lo que te estorba para tu salvación, porque tú no tienes tu confianza, sino en eso que tiene. Y eso que tiene es donde está tu confianza. Vende todo eso y dale a los pobres. Y dice que, mire, dio la vuelta, agachó la cabeza y se fue muy triste. Hasta ahí llegó su amor por Cristo. Hasta ahí llegó su amor por Dios. Porque el amor de mucha gente está aquí en el bolsillo, ¿verdad? Pero esto es tan delicado, mis amados hermanos, que mucha gente sin saberlo y sin darse cuenta, tienen su puesta su confianza en esto que se llama bolsillo, aunque dicen que es en Dios. Y resulta que Santiago dice, el hermano que es rico, no regocíjese, no en su riqueza, más bien dice que el rico pueda regocijarse de haber sido humillado, de haberlo quizás perdido todo, o incluso de haber sido afectado financieramente. Pero si eso te llevó a conocer a Cristo, gloríate en eso. Alaba a Dios por eso, mis amados hermanos. Y luego dice, más bien, el rico puede regocijarse de haber sido humillado. Y en ello concuerda con Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ahora, estas son las cosas en las que se alaba el mundo, ¿sí o no? ¿El sabio de qué se alaba? De su sabiduría, ¿verdad? El filósofo el tal, y todo el mundo se siente, bueno, con ustedes la eminencia en ciencias, la eminencia en física, y la gente tiene cierto ego. Pero la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, dice, me complazco, dice Jehová. Entonces sí estaba Santiago en lo correcto. Recuerde usted que Santiago era el hermano del Señor. Él sabía lo que decía. Y le dice claramente, ¿verdad? No se alabe el rico en su riqueza. No se gloríe ni se regocije en lo que tiene, sino en su humillación, porque esa humillación muchas veces nos lleva a mirar al lugar correcto, ¿sí o no? Cuando somos desprovistos de todo lo que nos sostenemos y no tenemos más de dónde agarrarnos, nos toca mirar al cielo y decir, Señor, sálvame, ayúdame. El mensaje de Santiago es que si la vida es tan insegura y el hombre tan vulnerable, las calamidades y los desastres se nos pueden echar encima en cualquier momento. ¿O acaso la muerte tiene que ver con si tenemos o no tenemos? ¿O acaso la enfermedad tiene que ver con si tenemos o no tenemos? La paradoja más grande del mundo es que teniendo todos los reales del mundo, la gente se muere igual de cáncer, se muere igual de ciertas enfermedades. Y no se trata de que no podía pagarla, es que no se solucionan las cosas solamente con dinero, aunque el egoísmo y la jactancia del hombre piense que sí. Hay cosas que van más allá de nuestra capacidad, mis amados hermanos. Hay cosas que están fuera de nuestra capacidad y de nuestro alcance. En este caso, es inútil poner toda nuestra confianza en cosas como la riqueza.
Es lo que Santiago quiere decir. Que se pueden perder en cualquier momento, mis amados hermanos. Jesús dijo, o es como Jesús dijo, que ¿dónde debíamos hacer riqueza? En el cielo. Donde ni la polilla entra, ni el orín corrompe, ¿verdad? Ni donde ladrones no minan, ni hurtan. El sabio, mis amados hermanos, es el que pone su confianza en lo que no se puede perder. Y eso es en el cielo. Haced tesoros, dijo Jesús, en el cielo. Y Santiago exhorta al rico a que deje de confiar en lo que puede atesorar por su propio esfuerzo y que reconozca su humana vulnerabilidad, mis amados hermanos, y ponga su confianza humildemente en Dios, que es el único que no cambia y que es para siempre. Si lo entendemos de esta manera, sabremos entender que estos textos no están fuera de contexto, ni están tampoco fuera de lo que Santiago viene hablando, queridos hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos pedir? Sabiduría. ¿Quiénes pueden tener sabiduría? Todos los que quieran, siempre y cuando la pidan a Dios de la manera correcta. Siempre y cuando la pidan sin dudar, con fe. Porque sabe, hay algo que Dios no puede hacer por nosotros. Dios puede hacer todas las cosas, pero por alguna razón, Él necesita que yo confíe en Él, que yo ponga mi fe en Él. Si yo no confío en Él, Él no puede obligarme a creer en Él. Yo necesito poner mi confianza en Él. Arrepentidos y convertidos, dice la Biblia. Creed en el Evangelio. Necesitamos confiar en lo que Dios dice. Y nadie puede hacer eso por nosotros. Pida con fe, no dudando. Porque el que duda no recibe nada. El que duda no recibe absolutamente nada. Pero quien confía y pide con fe, recibe de parte del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y pidámosle que nos siga ayudando. Amén. La semana que viene hablaremos de la tentación, que no es igual que prueba, aunque se puede usar la misma palabra, pero es otra cosa muy distinta. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. Y lo que necesitamos, Señor, es conocimiento de ti, Señor. Necesitamos sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, no regresa vacía, sino que cumple la obra para la cual ha sido enviada, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, Señor. Nos has mostrado, Señor, cuánto necesitamos, Señor, de esa sabiduría, Señor. Padre, ayúdanos entre todas las cosas, Señor, a buscarla como se busca la plata, dice Proverbios, Señor. A buscarla como se buscan las piedras preciosas, Señor. Gracias porque está a flor de vista, Señor. Está allí, Señor amado. Está clara, Señor. Tú nos las muestras, tú nos las pones, Señor. La tenemos, Señor, en nuestras manos, Señor. Permite en el nombre de Jesús que como iglesia, que como creyentes, siempre, Señor, entendamos que debemos apoyarnos en ti y no en nuestra propia prudencia, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que transforma y la que cambia, Señor. Te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, que estemos atravesando por periodos y momentos diferentes y difíciles, Señor, seas tú ayudándonos y auxiliándonos, Señor. Padre, renueva nuestra fuerza, Señor. Danos sabiduría para afrontar las cosas, Señor. Y permite en el nombre de Jesús que podamos testificar de tu grandeza, de tu maravilla y de todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque eres un Dios maravilloso, bueno, misericordioso, Señor, y porque hasta aquí nos has ayudado. Recibe la gloria y recibe la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos.